Radio Universidad de Chile presenta Tras las líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES. Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a este primer programa de la nueva temporada, la séptima temporada, de Tras las líneas, el programa del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile, que este año no podrá contar con el auspicio del Centro de Cohesión y Conflicto Social, porque este extraño sistema de donación de fondos que existe no se le concedió, después de 10 años de trabajo, la continuidad. Y de hecho, no hay ningún proyecto en ese tipo de concurso que sea de las ciencias sociales o de las humanidades. Y eso es especialmente grave, puesto que la frase siguiente que viene en mi presentación es decir, analizamos los problemas que nos tocan como seres humanos, como comunidad, como humanidad, desde la perspectiva de las ciencias sociales. Y hay un aporte más que ha sido negado y, digamos, suprimido el aporte que daba el COES, que era un centro interdisciplinario de enorme importancia y de una cantidad enorme de producción, que da origen, por supuesto, a debates en los cuales no todos están de acuerdo, pero que tenía una calidad científica y también de proyección más social, digamos, a públicos amplios. Una de las una de las cosas que hacía el programa era financiar parte de precisamente porque era una proyección de lo que son las ciencias sociales más allá del puro mundo académico. Bueno, iniciamos entonces este año y lo vamos a hacer con un tema, y la mejor invitada al respecto de ese tema, que tiene como dos razones para hacerlo. Uno es que estamos en el mes de la mujer y que la semana pasada, en que todavía no salíamos como programa, era el Día Internacional de la Mujer. Y por otro lado, pareciéramos estar, y algo de esto dice nuestra invitada respecto a los movimientos de género y feministas, ya vamos a ver la distinción que se hace entre ellos, pero digamos del movimiento feminista, del movimiento de mujeres, pareciéramos que estar en los momentos de silencio, después de una época en que fue un protagonista fundamental de nuestra vida social, cultural y política. Entonces, lo que nos interesa reflexionar es precisamente, bueno, ¿en qué está el, no solo, digamos en términos más genéricos, cuánto ha cambiado y mejorado la condición femenina en el mundo o en el país en los últimos años, producto de los movimientos, y afuera, en una época del movimiento de mujeres, y afuera del movimiento feminista. ¿Y cuáles son las perspectivas o desafíos futuros que enfrentan estos movimientos en una
momento en que los movimientos sociales parecieran haber perdido la capacidad de vincular las demandas individuales o de un cierto grupo con la transformación de la sociedad. Y en ese sentido, uno puede decir que siguen existiendo las demandas de las mujeres, por supuesto, pero menos presente un proyecto que cambió en un momento, cambió a la humanidad, cambió a la sociedad completa y cambió, por supuesto, también nuestra sociedad, la sociedad chilena y la sociedad en el mundo. No es lo mismo hoy que lo era hace 20 o 30 años, porque este movimiento fue uno de los movimientos que se insertaban en una transformación global y que parece haber tenido bastante éxito en muchas áreas, eso lo vamos a ver, que todavía hay cosas que faltan respecto de la igualdad entre hombres y mujeres, pero sobre todo lo que parece faltar hoy día al conjunto de los movimientos sociales es la capacidad de mirar un horizonte de transformación de una sociedad que además no entendemos mucho cómo funciona. Bueno, para hablar de esto y conversar de esto, nuestra invitada, que ha venido otras veces, es una antropóloga de gran nivel, que incursiona en muchos aspectos. En su último libro viene una reseña de distintos capítulos, etcétera, que toca una cantidad enorme de temas, uno de los cuales es el tema de los movimientos feministas, un tema central, pero también el estudio o aporte de la literatura, de las humanidades al conocimiento de la sociedad, y también de prácticas tan importantes para la sobrevivencia de la humanidad como es la comida. Y tiene la cocina, digamos, y tiene, digamos, libros muy importantes al respecto. Se trata de Sonia Montesina, Premio Nacional de Ciencias Sociales y Humanidades, antropóloga de la Universidad de Chile y doctora por la Universidad de Leiden, me parece, y de una capacidad de producción increíble, donde, digamos, recorre todo el país, tiene proyectos en distintas partes, y una de sus preocupaciones ha sido el, precisamente el tema de los movimientos de género, los movimientos de mujeres, los movimientos feministas, la condición de la mujer. Y una cosa interesante es que lo ha hecho a través de estudiar lo que las mujeres en la literatura o en el arte, básicamente los personajes icónicos, Gabriela Mistral y Violeta Parra, como es en su último libro, lo que ellas han sido para el movimiento de mujeres y sacar de ahí los elementos para el análisis de lo que ha transformado la condición de la mujer actual. Bueno, muchas gracias, Sonia, por estar con nosotros, por inaugurar este año. Y bueno, yo partiría yo sé que tú después te vas a los temas que tú quieres, pero yo partiría con bueno, ¿cómo dirías tú en qué está hoy el movimiento de mujeres, por un lado, y el movimiento feminista, y si puedes también, ¿no es cierto?, explicar la diferencia entre estos dos aspectos. Uh -huh.
Bueno, muchas gracias, Manuel Antonio. Es un honor inaugurar ya esta nueva, ¿cómo se dice? Este nuevo programa, ya, o Temporada. este ciclo, ¿no? Ya, también lamento mucho que no haya tenido el financiamiento, digamos, el centro, varios centros quedaron también sin financiamiento, pero esto es dramático por lo que tú decías, digamos, porque es el único de ciencias sociales, ¿ya? Que quedó en pie. Entonces, bueno, en fin, podemos después conversar sobre eso. Pero mira, yo creo que, claro, responder a esa pregunta, o a todas las preguntas que me has hecho, ya no es tan fácil, pero fíjate que yo partiría por una imagen gastropolítica, ¿ya? En el sentido de Esto es gastronómica y política. gastropolítica, Claro. ¿ya? Política, creo que lo conversamos en algún programa, tiene que ver con las formas, ¿no es cierto?, en que los alimentos se transforman en un símbolo, en un lenguaje, ¿ya? Y en un lenguaje de poder muchas veces. En este caso, quiero traer esta imagen de Pia Adriasola, que es nuestra nueva primera dama, ¿ya? No cocinando, sirviendo, ¿ya? Sirviendo en una cocina de La Moneda, ¿ya? A las personas que ahí trabajan. Entonces, esta imagen es muy interesante porque cuando digo que es gastropolítica pura y dura, ¿no es cierto? Es pasar de una imagen que censuraba, que clausuraba a la primera dama, ¿no es cierto? Como ocurrió en el gobierno que recién terminó, que teníamos a una, comillas, pareja o primera dama, ¿no es cierto?, que estaba con los pies sin zapatos, digamos, ¿no es cierto?, recibiendo algunas visitas, haciendo esto y tratando de eliminar esta noción de primera dama, entramos a el opuesto, como queriéndonos decir, bueno, yo aquí, a través de la cocina, a través de imágenes tradicionales de la mujer, me instalo, ¿ya? Y hago la diferencia. Entonces, esa imagen gastropolítica es sumamente interesante porque si partimos de algo, me voy a desviar un poquito, pero creo que es importante hacerlo. Si partimos de esta idea entre lo privado y lo público, que ha sido uno de los grandes ejes, digamos, ¿no? Del movimiento feminista, la diferencia, ¿no es cierto?, que ha existido entre hombres y mujeres asociados a estos espacios. El espacio de lo privado ha quedado deprivado, ¿ya? Deprivado en el sentido de que fue devaluado, fue debatido, fue deconstruido, ¿ya? Y entonces esta reemergencia, o lo que se quiere decir como reemergencia, de una nueva mujer, ¿ya? Que es como antigua y es nueva, da cuenta del nudo de una discusión, ¿ya? Si bien esta imagen es fuerte, porque yo creo que no solamente fue la cocina, sino todos los memes que aparecieron. Yo no sé si tú lo has visto, Manuel Antonio, ya has visto los memes que han aparecido este último tiempo, estos 2 días, porque en realidad ha sido un bombardeo, ya donde Pía Adriasola no solo, bueno, lo de la cocina es real, no es meme, donde aparece todo lo doméstico, y entonces aquí viene como algo que se ríe, que busca ironizar, ¿no es cierto?, que busca el humor, ante la angustia que produce esta idea ya de una mujer doméstica. La moneda, ese símbolo del poder, ¿no es cierto?, máximo de la República, que es contaminado de un modo u otro ya por esta figura conservadora, ¿no?, que va provocando cosas porque aparece ella en distintas circunstancias que son divertidas, ¿no? Pero a la vez te hablan mucho de eso. Bueno, creo que eso es algo que deberíamos trabajarlo como imaginario. Bueno, si pensamos en los feminismos, digamos, ya porque hablemos de los feminismos, en términos epocales, yo creo que uno puede claramente discernir una historia, ¿ya? Una historia que, quiero decirte algo que es muy importante, el feminismo nace mundializado.
¿ya? Nace mundializado. O sea, cuando estamos hablando de el feminismo, el sufragismo, todos los movimientos, digamos, que hay en Chile y en América Latina, tienen que ver, están vinculados ya con lo que fue ese gran movimiento sufragista que viene del primer mundo, ya, y que va a permear, digamos, muchas, ¿no es cierto?, de las ideas y muchas de las acciones que se van a ocurrir en nuestro territorio. Entonces, eso es muy Perdón, importante. Sonia, perdón, para aclarar en la conversación. Esa etapa Sí. es básicamente lo que uno podría llamar, claro, feminismo de primer momento, pero básicamente ahí reina la idea de movimiento de mujeres, más Claro, que movimiento feminista, ¿no es cierto? no, no, no. Yo diría que esos son eso constituye un discurso feminista en el sentido ya de que efectivamente cuando tú, o sea, bueno, a ver, entre paréntesis, esta es una discusión, ya es una discusión Mm. porque hay quienes colocan, te fijas tú, ya el feminismo en la Revolución Francesa como tal, ¿no? Cuando las mujeres comienzan a aparecer como unos sujetos, ya distintos a los sujetos. Y hay discusiones al respecto, pero lo que a mí me parece importante, lo que sí hay consenso, es que lo que se llama la primera ola del feminismo tiene que ver justamente con este discurso de las mujeres por incorporarse justamente a la vida pública. ¿M? Esto que hablamos de lo público y lo privado es Claro. incorporarse como ciudadanas. Y otra cosa sumamente importante y que en Chile tuvo mucho peso y lo vamos a retomar después con estos otros feminismos populares, es la ilustración, ¿ya? O sea, este sufragismo, esta primera instancia feminista, ¿ya? Porque acuérdate, se llamaban y se denominaban feministas, ¿ya? Entonces, esa primera ola lo que hace es construir un sujeto, ¿ya? O sea, aquí hay un sujeto que emerge, ¿ya? Que dice, mire, ¿sabe qué? No soy ciudadana, no tengo derecho a voto, no tengo derecho a la educación, no tengo derecho al trabajo. Ya son como esos tres elementos. Entonces, sí, y ahí tienes, ¿no es cierto?, los primeros pensamientos, son las primeras nociones, ¿no es cierto?, de un feminismo que, insisto, se va a mundializar. ¿Ya? O sea, este es un fenómeno que va a ocurrir y que se va a extender a todas partes. ¿Ya? Y eso es lo importante. El tema es cómo en esos otros lugares, como en el caso de América Latina, es tomado, releído, cómo es que se construye esa primera ola del feminismo. ¿Ya? Y esa primera ola también se construye desde la ilustración, ¿ya? Porque son las mujeres, ¿no es cierto?, de la clase media, las que retoman ya todas estas ideas, la lucha, tú lo sabes, digamos, la lucha por el voto, ya fue todo, digamos, un gran nudo, ya que tuvieron estas primeras feministas, y luego va a venir el nudo de la educación, ¿ya? Y entonces, ahí hay algo que es sumamente importante de entender, porque yo creo que de un modo u otro va a ir marcando ya las diferencias entre lo que podemos decir un movimiento de mujeres y un movimiento feminista. ¿Ya? ¿A qué me refiero? Me refiero a que ese movimiento feminista, que viene, como digo, del primer mundo, que entra acá, etcétera, ya busca una transformación social. ¿Ya? Persigue una transformación social. No es solo, oye, mira, las mujeres están en un desmedro, entonces hagamos ciertas políticas, ¿no es cierto? Ya para la mujer en un primer momento, ya para poder subsanar esta situación desmedrada en la que se encuentra, sin retomar muchas veces lo que pasa con los movimientos de mujeres, sin retomar esta idea de transformación social. El feminismo siempre parte, ¿no es cierto?, como una idea de que la sociedad hay que cambiar, ¿ya? Porque ese nudo, ¿no es cierto?, de subordinación, de opresión, ¿ya? Es un nudo que va, desde algunas tendencias feministas, va a decir, ¿no es cierto?, permea toda la sociedad, ¿ya? O sea, las relaciones sociales de género son relaciones sociales de poder y por lo tanto, si no cambiamos estas relaciones sociales de poder, todo el edificio social, ¿no es cierto?, va a continuar igual. ¿M? Bueno, y ahí hay distintas tendencias, pero yo creo que la gran diferencia es esa, ¿no? O sea, hay cuando uno ve, por ejemplo, a ver, voy a poner un ejemplo chileno que lo podemos ver en términos discursivos, ¿no? Está el movimiento feminista chileno, que también tiene toda una historia, ¿no es cierto?, que tiene distintas entradas respecto a la transformación social, pero
piensa en un cambio radical, ¿no es cierto?, de la sociedad. Por ejemplo, tú ves comunidad mujer, que es otra expresión, ¿ya?, de lo que podríamos denominar, ¿no es cierto?, un movimiento de mujeres, ¿no? Porque no persigue, por algo se llama comunidad mujer, digamos, no persigue el cambio de la sociedad en su conjunto, tampoco tiene la noción, ¿no es cierto?, no existe la noción de patriarcado, por ejemplo, o androcentrismo como, ¿no es cierto?, el pivote social, ¿ya?, sino es que son formas en que hay que arreglar, acomodar, ¿ya? Ahí tienes una diferencia. Después en los feminismos tú vas a ver perfectamente que, bueno, las diversas vertientes, obviamente, pero el sí existe todavía. Y yo creo que es la única utopía, tengo la impresión, que se mantiene, ¿ya? En términos de la búsqueda de un cambio radical, profundo, estructural de la sociedad. ¿Sí? Eso, por ahí va la cosa. No sé si queda claro. Bueno, sí, pero Bueno. me gustaría si pudiéramos eh, meternos en esto de el, respecto a la situación actual y a esta eh, posible momento, habría, no sé cuál es tu opinión, posible Sí. momento de que tú me usabas el concepto, que creo que no sé qué autora lo tomaba, pero que la idea de los silencios, o sea, que hay un momento más de silencio y que hay otros Ah, momentos. Y como que todos yo, los movimientos sociales, o sea, sí, pero yo, espérate, pero por yo eso, creo pero hay una pequeña diferencia en que todos los momentos, porque algunos movimientos sociales, esos silencios, es para siempre. O sea, dejaron de ser lo que eran y que, dejaron de tener la importancia que mm, tenían. sí, Entonces uno dice, eh, aquello por lo cual luchaba, digamos, hasta un cierto momento, tanto en Chile como más en general, en América Latina o en la humanidad. Eh, Hoy día, ¿cuánto de ello que se luchaba en esos momentos quedó? Y hoy día se lucha por lo mismo, o por mm, ejemplo, la mm, brutal transformación del tipo de sociedad en que vivimos, ¿eh? Que ya no sabemos mucho dónde estamos parados. ¿Eh? sí. Eh, Obliga a pensar, por ejemplo, el socialismo se tuvo que casi o desaparecer o tiene que cambiarse enteramente porque ya no es un problema de resolver el problema del trabajo que se da en la fábrica porque la fábrica ya no existe, está bueno otra cosa. Bueno, entonces, en términos de las relaciones entre la gente y también de las relaciones entre hombre y mujer, yo creo que se ha avanzado mucho. Ujú. Pero, pero ¿cuál es cuál es la, no digo la utopía general, pero la utopía a mediano plazo hoy del movimiento feminista? O sea, se ha avanzado. Sí, Entonces me gustaría que me dijera, bueno, ¿en qué cosas hoy día la condición de la mujer sí, y sí. el rol del movimiento feminista, cuánto se ha avanzado en ese aspecto y qué es lo que queda por delante? Sí. Mira, yo creo que se ha avanzado muchísimo y hay algo sumamente importante en términos de que ya es un movimiento cultural, ¿sí? O sea, esto está entronizado dentro de la cultura. O sea, y eso es muy interesante porque el concepto o la idea de igualdad entre hombres y mujeres ya está puesto, está colocado, ¿ya? Entonces, yo creo que no sé, tú puedes pensar, por ejemplo, como muchas personas en esta restauración conservadora, etcétera, pero yo creo que hay cosas que no vas a transformar, porque ya eso penetró, entró, está sin... Y No, y si la quieres cambiar, vas a tener que hacer una revolución o no, contrarrevolución, por usar supuesto, el poder y la violencia. ¿Eh? no, exactamente, no, y no va a poder. Ese es un gran tema. El segundo tema que yo creo que tenemos que conversar, que es fundamental, ya es el tema de la construcción del sujeto mujer a nivel mundial, ¿ya? ¿Qué pasa que las mujeres no quieren tener hijos a nivel mundial? O sea, solo los países africanos son los países que tienen ya la natalidad, digamos, más alta, comillas, siendo también
¿ya? O sea, no tienen los problemas que tenemos en general, ¿no es cierto? Que es posible que no hayan reemplazo generacional. O sea, a ese nivel llegamos. Entonces, la gran pregunta es, o sea, cuando hablamos de este nudo, ¿ya? De este nudo femenino, ¿qué pasa con esa construcción de mujer? ¿Ya? Tú sabes perfectamente que una de las, bueno, luchas, ¿no es cierto?, de la segunda, bueno, sí, segunda ola, digamos, algunos dicen tercera, pero segunda ola del feminismo, tiene que ver justamente con la liberación del cuerpo, o sea, un cuerpo que no es solo un cuerpo reproductivo, ¿ya? Entonces, la gran pregunta es ese cambio civilizatorio. Yo creo que estamos frente a un Sí, cambio civilizatorio de la construcción femenina, porque lo quieras o no, todavía no tenemos las probetas, ¿sí? En las cuales se puede hacer la vida, sí se pueden, las tecnologías reproductivas son abismantes, ya llegan a dar horror, digamos, pero bueno, en fin, ese es un otro gran tema, pero aún los cuerpos femeninos reproducen. ¿Sí? Aún son los cuerpos biológicos, aún eso está presente. Entonces, la interrogante y la gran pregunta, ¿no es cierto?, tiene que ver con cómo se descalzó un orden, ya que era el orden en el cual las mujeres solamente estábamos, ¿no es cierto?, en este mundo social para la procreación, para la maternidad, ya a un mundo en el cual las mujeres simplemente ya dicen, no, queremos tener hijos, ¿ya? ¿Qué pasa? Hay que mirarlo. Yo creo que este es un fenómeno que se ha trabajado poco desde lugares como los que estamos hablando nosotros, porque normalmente se dice, lo que aparece, ¿no? Es siempre decimos, bueno, sí, es que las políticas aquí, las políticas allá, etcétera. Hay un libro de una socióloga, la Martina Yopo, que es muy interesante porque es una compilación, ¿no? De gente que investiga sobre esto. Pero claro, bueno, ya que las salas cuna, que el tema económico, todo lo que sabe, ¿ya? Pero la gran pregunta, ¿ya? Es que hay lugares, hay países que no tienen este problema que tenemos nosotros, ¿ya? Y que tampoco se reproduce, ¿ya? ¿Qué pasa? ¿Qué mensaje es ese? O sea, yo creo que ahí hay algo del cual tenemos que conversar y que está ligado, ¿ya? Con, obviamente, las demandas, obviamente, con la posición que las mujeres ocupan en la vida social, tanto, digamos, en el primer mundo, tercero, etcétera, ¿ya? Y eso a mí me preocupa profundamente porque ahí sí, Manuel Antonio, yo veo un cambio muy fuerte en la construcción del sujeto femenino. ahora, ¿Ya? es que es un punto, fíjate que yo encuentro que eso es un punto fundamental, porque si bien la mujer no es solo, por ningún motivo, un ente reproductivo, Ujú. ese era el punto de partida de Exacto. constitución de la Eh, identidad de la mujer. no, Y porque entonces, hoy día feminista, estamos en precisamente en un problema muy, muy grande al respecto, porque significa redefinir la condición humana, que tenía estas dos facetas, digamos, por decirlo. Por supuesto, después están todas las otras variedades de sexualidad, si se quiere, o de género. Pero esto era lo fundamental. Y lo que distinguía la mujer era el hecho que era la que finalmente era la que tenía el poder de la reproducción. claro. Porque era un elemento a veces de gran sufrimiento, porque era la que llevaba la carga del hogar y todo lo demás, pero también un elemento de poder. Yo siempre he reclamado la injusticia en la creación divina de por qué las mujeres pueden tener hijos y los hombres no. Claro, claro. Yo estoy convencido que si es que la humanidad sigue viviendo 200 años, eso va a estar resuelto. Ya. Entonces, el punto, y sin embargo hay una diferenciación en cualquier caso. Sí, sí. Entonces, si ahora la maternidad no pasa a Mm, ser el punto central en el cual aparecen todas las otras cosas, es un cambio muy, muy fundamental. Y frente a eso, ¿cómo? Porque todavía están pendientes una serie de cosas que no se han logrado ya. Pero frente a obvio. ese tema que pones tú, ¿qué, qué puede hacer el movimiento
feminista. Y yo tengo la impresión, además, que este es un problema eh, que, por supuesto, atañe al sujeto femenino, Ujú, ujú. pero atañe también a, Al sujeto al hombre. masculino. Quizás no al sujeto masculino, pero sí a, digamos, la función, entre comillas, paterna, teóricamente también desaparece. Claro, el tema, ahí está, hay una cuestión interesante porque, por un lado, ¿no es cierto? O sea, todo el último tiempo, algunos también dicen, ¿no es cierto? Todo lo que fue la tercera ola, cuarta ola también, acá se puede leer, del feminismo, que tiene que ver con una deconstrucción completa, ¿no? O sea, mira, en realidad el cuerpo no tiene nada que ver, te fijas, y yo puedo ser lo que quiero ser. ¿Ya? O sea, en este minuto me siento hombre, me siento mujer, o sea, ya llegamos a un extremo de que eres terians, ¿no? Me siento perro en este momento. Entonces, actúo como... Pero eso pasa igual en hombres y mujeres, este desprendimiento de la identidad, digamos, es decir, yo no me defino por ser esto u otro, o es sobre todo más propio en las personas que nacen mujeres. Mira, no sé, no conozco, no Allá. conozco investigaciones, digamos, al respecto que te pueda como responder a eso, pero sí desde el punto de vista, digamos, bueno, yo he ido siguiendo y tú lo sabes, digamos, ya, nosotros llevamos ya muchos años en este mundo, en esta tierra, ya hemos sido también nosotros, digamos, actores, actrices, ya de muchas de los cambios, incluso los cambios conceptuales, ¿no? Entonces, desde esta noción, ¿no es cierto?, de mujer, ¿ya? De hombre, toda esta crítica, ¿no? No lo vincula a lo biológico, es la construcción cultural, hasta llegar a una especie como de disolución, ¿ya? Del sujeto en términos de su corporalidad, ¿ya? Y eso creo que ese traspaso, esa transformación teórica, trajo como consecuencias bastante complejas, ¿ya? Que son las que estamos hablando ahora, ¿ya? Porque es como, bueno, tú porque tienes ese cuerpo estás oprimida, ¿ya? Por lo tanto, entonces vamos a producir un cambio y aquí yo creo que hay una trampa que no la hemos hablado, que es la trampa de este modelo, ¿no es cierto?, extremo de capitalismo, de neoliberalismo, etcétera, donde todo se convirtió en una mercancía, todo se convirtió, ¿no es cierto?, en estas identidades de pasarela, ¿sí? Donde el movimiento feminista muchas veces quedó, y eso tú lo sabes, digamos, quedó muchas veces atrapado, y sobre todo uno lo ve en España, lo ve en Europa muy claramente, atrapado ya con el concepto de género. Ya cuando aparece ese concepto, ya que es la construcción social de las diferencias, construcción cultural de las diferencias sexuales, ya el feminismo que tenía la mujer, ¿sí? Como sujeto ya de las luchas, de las reivindicaciones, de las diferencias, que eran diferencias entre hombres y mujeres, esto empieza a ampliarse y el movimiento feminista, ¿qué hace? Se divide y hay muchas, digamos, y va a haber distintas formas en las cuales se va a incorporar o no incorporar el concepto de género, ¿no? Y eso tiene muchas, pero mucha implicancia en lo que estamos hablando en términos de lo que es la reproducción, en términos ya de lo que son las luchas fundamentales, ¿ya? ¿Cuál es la contradicción fundamental? ¿Ya? La contradicción fundamental sexual, ya como sexual digo en el sentido de los cuerpos, ¿no? Sexuados, o la contradicción, ¿me entiendes? Ya, y ahí vienen toda una serie de autoras, digamos, que trabajan justamente toda esta idea del sujeto múltiple. O sea, no hay una contradicción fundamental que el feminismo diga, ¿no? Esta es. Sin embargo, hay algunas posturas que dicen, sí, o sea, no perdamos eso, porque si perdemos eso, ya vamos a llegar a lo que estamos viviendo muchas veces ahora, que es una disolución completa de las opresiones que las mujeres tenemos, como tú decías delante, que hemos avanzado, pero que se siguen teniendo ¿cómo se llama? Los salarios más bajos. Bueno, todas tú sabes, no todas las desigualdades, ¿no?, que ocurren. Entonces, claro, ¿cómo concilias estos
avances, ¿ya? Con todo lo que falta. Sí hemos dicho, ya no podemos hablar de hombres y mujeres. ¿Te fijas? O sea, hay un, Claro, hay, claro, hay un problema ahí, un nudo, ¿me entiendes? Muy, muy complicado y que yo creo que tiene que ver, esa es mi percepción, digamos, tiene que ver con esta, digamos, fragmentación por un lado que se produce de los movimientos y de esto que yo llamo estos movimientos líquidos, ¿no? Que pueden estar, digamos, navegando por distintos lados, ya, sin tener ya ese planteamiento que sí lo hubo y muy claro respecto a, por ejemplo, lo que hablábamos, ¿no? La Manda de la Barca, Cafarena, etcétera. Tenían súper claro que aquí el cuento era un cuento entre hombres y mujeres, ya hay una sociedad que buscábamos, ¿no es cierto?, que transformara ya esas diferencias que eran desigualdades, ¿no? claro. Eso ya no está, no está a nivel como, a ver, yo diría amplio, generalizado, ¿sí? Pero sí siguen habiendo estos núcleos. Por eso lo interesante es que hay una coexistencia, ¿ya? Coexisten toda esta fórmula. Lo que, lo Bueno, que, lo que es importante es que sobre todas estas fórmulas, Manuel Antonio, lo que hay ya es una sociedad que se transformó, ¿ya? Y así se es. Claro. transformó en la orientación que estamos Yo no diciendo. diría sobre esta forma, Eh, desde, le cambió Exacto, el piso, le cambió el piso a todo. cambió. Claro. Entonces lo que tenemos que hacer es buscar, o sea, lo mismo que hablaba, yo tenía en ese texto que tú leíste un planteamiento respecto al feminismo popular, por ejemplo, de la Violeta Parra, ¿no? Claro. Ahora hay que buscar, ¿ya? Y yo creo que hay que leer un poco lo que conversamos antes, como en ciertas categorías, que son categorías culturales, ya que se afincan. Creo que en ese sentido la Mistral y la, ¿cómo se llama? Y la Violeta Parra tienen algo que no tienen y que no tenemos seguramente Bueno, pero las hay que pensar que, ilustradas, ¿ya? O sea, ¿eh? claro, porque el Pero, feminismo ilustrado es complejo en ese sentido, ¿no? claro, pero, Porque, no, pero es que yo te diría que ese es un problema, no solo el feminismo. Ponte en el tema clase social. ¿Qué claro, es una clase hoy día? Ahora, hay una dimensión clase que está presente, sin duda, pero, duda. pero el actor clase, el sujeto clase, ¿eh? Claro, Salvo en determinados momentos, ¿eh? No funciona como tal. Ahora, anda el sujeto político mismo, cuyo sujeto principal era lo que se llama el ciudadano o la ciudadana y ajá, los partidos. Estamos en presencia de sujetos totalmente estallados. ¿Eh? Un ciudadano que confunde lo que es un derecho fundamental que le permite participar en el poder de la polis con sus deseos claro, individuales. Bueno, claro. oye, nos hemos pasado mucho, pero ha sido súper, súper interesante y además un fantástico comienzo de esta temporada. Mil gracias, Sonia. Bueno, por lo menos dejamos abiertas muchas cosas. O sea, creo que hay mucho género, mucha tela que cortar. Muchas Muchas gracias. gracias. Y muchas Gracias. gracias a ustedes, señoras y señores, auditoras y auditores, y será hasta la próxima semana. Radio Universidad de Chile presentó Tras las líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES.